Hoy vamos a hablar y hemos titulado la prédica de esta mañana Alcanzando Misericordia. Y vamos a ver por qué la llamamos así. Y antes de seguir, antes de entrar en el versículo, quiero dar un par de ejemplos para que quede claro lo que vamos a ver hoy. Ustedes saben que como iglesia en la parte de la cafetería tenemos un botellón de agua, esos botellones de 20 litros que cada cual puede acercarse y tomar sin ningún problema. Si ustedes vieran que yo sirvo un vaso de agua y les alcanzo ese vaso de agua, ¿lo tomarían? Pues claro que sí, es agua purificada, agua deliciosa, ¿no? Es agua muy buena. Pero si de repente ese botellón de 20 litros, ustedes ven que yo voy y del inodoro, ¿sí? Está limpiecito, ayer lo han limpiado. Pero si del inodoro yo con un gotero saco una sola gota y pongo esa gota en el botellón de 20 litros, agito fuerte el botellón y vuelvo a colocar y sirvo un vaso de agua y se las doy, ¿ustedes la tomarían? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el primer vaso que no tiene esa gota de agua de inodoro la tomarían y esta que es una gotita que está diluida en 20 litros, ¿por qué no la tomarían? Ok, está contaminada, es una palabra interesante. Vamos a quedarnos con ese ejemplo en la mente, ¿sí? No en la lengua, pero sí en la mente. Ahora, si alguien me prestara 100,000 bolivianos, si alguien me presta 100,000 bolivianos, y después yo de esos 100,000 bolivianos presto a alguien 100 bolivianos, ¿sí? Y después, por X o Z motivo, pierdo ese dinero, no lo puedo conseguir, no puedo pagar a la persona que me dio ese dinero, y voy y le digo, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, no puedo pagarte. Y esa persona me dice, tranquilo, no te preocupes, yo te conozco, esa deuda queda saldada, no me debes nada. Entonces me voy feliz y me encuentro con la persona que le prestó 100 bolivianos. ¿Qué debería hacer yo? ¿Cobrarle? ¿Por qué no? Si me debe. ¿Qué debería hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Cobrarle o perdonarle los 100 bolivianos que salieron de los 100,000 que me perdonaron a mí? Ok, sigamos con ese ejemplo también en mente. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 13. Ya estamos entrando a una sección muy intensa acerca de las obras en la vida de los creyentes, pero hacemos un preámbulo para entender exactamente a qué se va a referir Santiago cuando hablemos de esto. Santiago 2, versículos 10 al 13, dice la palabra del Señor: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ok, hoy vamos a ver si nuestra vida está contaminada. Vamos a ver si nuestra vida está contaminada con una sola gota de agua sucia, de agua contaminada. Y vamos a ver si somos misericordiosos en la medida en la que hemos recibido misericordia. Este es el preámbulo para lo que Santiago habla en el capítulo 2 acerca de las obras. Vamos a ver primero nuestra realidad, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de toda la ley, de todos los puntos de la ley. Cuando queremos cumplir la ley por nuestra cuenta, yo lo puedo comparar fácilmente con intentar construir un castillo con cartas, con naipes. No sé si alguna vez alguien en su tiempo libre o de aburrimiento ha intentado construir un castillo de naipes. Bueno, varias veces seguramente. ¿Y cuál es el resultado que pasa? Siempre se cae. Basta que una sola carta se mueva,
una sola carta sea mal colocada, una sola cartita le dé nuestra respiración, se mueve y se cae todo. Sería otra cosa que se caiga solamente esa carta, pero se cae, literalmente se cae todo. Y eso es lo que sucede. Todo se desploma. Basta que una sola carta caiga para que todo se desplome. Así que eso es lo que sucede con la ley, queridos hermanos. Podemos pretender cumplir la ley al pie de la letra, pero basta que una sola cosa no la cumplamos, se cae todo. Y somos culpables de todo. Los versos que hemos visto anteriormente, ¿no? El anterior domingo y un tiempo más atrás, nos hablan acerca del amor hacia los demás. Y este amor estaba demostrado acerca de no hacer acepción de personas, ¿recuerdan? Santiago daba un ejemplo de que entraba un rico y un pobre y se daba preferencia al rico sobre el pobre. Y Santiago nos muestra de que nosotros no solamente no podemos hacer acepción de personas. Y hacía mucho énfasis en el amor al prójimo, como a uno mismo. Y veíamos el nuevo mandamiento, no en el sentido de que es algo novedoso, sino que estaba renovado por parte del Señor, de amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, el quebrantar solamente el mandamiento de amar al prójimo, o de hacer acepción de personas, ya nos convierte en culpables de quebrantar toda la ley. Si tú te pones a pensar en qué momento haces acepción de personas, podemos dar un sinfín de ejemplos en nuestra vida. Si nos preguntamos en qué momento no estamos amando como el Señor nos amó, como nos amamos a nosotros mismos, también podemos dar un montón de ejemplos. Entonces estamos en peligro, estamos en problemas. Porque si no estamos cumpliendo esa cosa tan sencilla, ese mandato tan sencillo, quiere decir que el peso de la ley entero está sobre nosotros. ¿Qué hacemos? Porque ese es un problema muy serio. Y más aún solamente con ese mandato, el de amar al prójimo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué es tan pesado? Bueno, simplemente porque cuando Jesús resumió toda la ley, la resumió en dos mandatos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso lo vemos en Mateo 22:40. Cuando Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si queremos cumplir verdaderamente toda la ley y los profetas, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El asunto es, ¿lo estamos haciendo? Puedo preguntar, ¿intentamos hacerlo? Yo creo que sí, muchos intentan o todos intentamos hacerlo, pero la cosa es, ¿lo estamos haciendo? Hoy día en la mañana en el discipulado hablábamos de la fe de Abraham y veíamos que muchos pueden decir que tienen fe, pero la única manera en la cual esa fe es manifiesta es a través de la obediencia. Y esa obediencia es mostrada a través de las pruebas. Si decimos que tenemos fe y somos sometidos a prueba y no la pasamos, pues nuestra fe aún necesita ser perfeccionada. Y si decimos que tenemos fe y somos sujetos a las pruebas, ¿qué es lo que sucede? Viene la obediencia, nuestra obediencia. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo creo que debemos tener muy en claro, hermanos míos, que para nosotros la voluntad de Dios no puede separarse por áreas. Eso es algo que no podemos tomarlo en cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto de separarlo por áreas? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si ninguno que dice ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero salvo por fe, puede decir que en la iglesia todo esto es aplicable, pero fuera de la iglesia es otra cosa. Yo he escuchado este comentario muchas veces de gente que dice ser cristiana. Por ejemplo, alguien dice, sí, pastor, sabes, está bien, dentro de la iglesia mentir es pecado, y lo sé, está bien, pero, sabes, allá afuera una mentira piadosa no va a matar a nadie. Veíamos esto, ¿se acuerdan? El anterior domingo, ¿no? Una mentira piadosa no mata a nadie, al final, dentro de la iglesia es una cosa, pero fuera es otra cosa.
Si nosotros pretendemos dividir lo que se llama secular con lo de la iglesia, no conocemos verdaderamente al Señor. Si tu razonamiento es parecido a eso, quiero decirte que lo más probable es que tal vez no seamos salvos, no seas salvo, si ese es tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Te explico. El momento en que somos salvos por fe en Cristo Jesús, es el Señor el que nos inserta en su iglesia. Ya estamos insertos en su iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos piedras vivas resucitadas por el Señor, lavadas por su sangre, santificados por Cristo Jesús, y comenzamos a vivir en la esfera de la iglesia. Si tú piensas que este lugar es la iglesia, quiero decirte que estás equivocado. Este lugar es un salón donde nos reunimos para un culto de adoración al Señor. Y nos reunimos como iglesia. No es que venimos a la iglesia, somos iglesia. Y nos reunimos para adorar al Señor. Entonces, desde el primer momento que somos salvos, somos introducidos a la iglesia de Cristo. Así que todo cuanto tú vives, no solamente el domingo, en tu hogar, en el trabajo, en los estudios, en la calle, en el cine, donde sea, lo vives en el ámbito de la iglesia, porque tú no puedes salir un momento de la iglesia y ir a trabajar. Estás en la iglesia. Es así de sencillo. O estás en la iglesia o no lo estás. Y si no lo estás, no eres salvo. Y que esto sea algo claro en nuestra mente, hermanos míos. No podemos decir que en la iglesia sí funcionan, pero en el mundo no. Somos contrarios a este mundo. Entonces, así que, si quebrantamos un solo mandamiento, por más pequeño que sea, lo que estamos haciendo es rebelarnos contra la voluntad de Dios. Y estamos menospreciando la autoridad soberana de nuestro Dios Todopoderoso. Y esto debe ser igual en cualquier ámbito de la vida. Porque el Señor es omnipresente en cualquier lugar donde estemos. Entonces, esto es importante. Si tú fallas en una sola de estas cosas, un solo mandato, la ley entera cae sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Por último, no conozco toda la ley. No la conozco de memoria, así que no me pueden decir que es mi culpa. Bueno, vamos a ver por qué. Santiago dice que porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si ustedes notan, hermanos míos, Santiago está citando dos mandamientos que tienen que ver directamente con el prójimo. Una vez más está de lleno el amor al prójimo. Esos dos ejemplos tienen que ver con eso, con la gente que está a nuestro alrededor. Y son estos dos mismos mandamientos los que fueron enseñados de una manera más clara por Jesucristo. Porque uno puede decir, ok, no, yo no he matado a nadie y no voy a matar a nadie. Vamos a ver qué dijo Jesús. Primero, Mateo 5:27, lo dijo en el Sermón del Monte, cuando él dio la medida cabal de cómo debemos ver no solamente la ley, sino la vida del creyente. Mateo 5:27 y 28. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, veamos el siguiente. Mateo 5:21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús puso la medida cabal. Y aunque no cometamos el pecado de manera física, de manera evidente, de manera tangible, es suficiente con el deseo que hay en nuestro corazón para haber quebrantado la ley. Eso quiere decir que podemos no haber matado a alguien físicamente, pero ya está enterrado en nuestro corazón. ¿Cuántas veces
podemos haber dicho, no, esa persona ya está muerta para mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pecar contra Dios, pecar contra nuestro prójimo. Y así como la palabra de Dios es una sola, la voluntad de Dios es una sola. Pero aquí está la pregunta, hermanos míos. ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La amas? Porque yo te digo una cosa, si tú no conoces la palabra de Dios, tampoco conoces su voluntad. Porque la voluntad de Dios está manifestada, está revelada, está mostrada claramente en su palabra. Si tú quieres responder a la pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Muy bien, te respondo con un versículo que está en la palabra. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor quiere que ustedes sean santos porque Él es santo. Ahí está de manera clara y sencilla la voluntad de Dios en un solo versículo de su palabra. Y tú puedes indagar más y vas a encontrar mucho más acerca de la voluntad de Dios. Ahora, aquí está la clave de todo esto, hermanos míos. Ojo, atentos. ¿Sabes tú cómo es que somos santificados? Porque si la voluntad de Dios es que seamos santos, la pregunta lógica que debe venir a nosotros es, ok, ¿cómo me santifico? ¿Me voy a vivir a un monasterio y comienzo a vestir ropa vieja, a no hablar con nadie, hago un voto de pobreza, un voto de castidad, un voto de silencio y solamente como la agüita cuando me den y me aparto de todo? ¿Eso será santificarse? Porque muchos tienen esa idea, que santificarse es eso. ¿Cómo nos santificamos? Hermanos, la palabra siempre tiene la respuesta. Y lo vamos a ver a través de una salutación que Pablo hace a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 2, porque en una simple salutación Pablo nos pone claro cómo nosotros somos santificados. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Escuchen, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Puede ser lo mismo a la iglesia de Dios que está acá, en esperanza en Él. Escuchen, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sabes qué es lo que nos muestra esto? Que somos santificados en Cristo Jesús. Esa es la única manera de ser santos, en Cristo. Ahora, yo quiero que notemos algo. Podemos estar muy cerquita de Cristo. Podemos estar casi rozando a Jesucristo. Pero si no estamos en Cristo, no vamos a ser santos y no vamos a ser salvos. Solamente si estamos en Cristo seremos salvos y seremos santificados por Cristo. Así que necesitamos poner nuestra vida ante la luz de las Escrituras y rogarle al Señor que nos examine. Porque podemos pensar que estamos tan cerca, pero al mismo tiempo abismalmente lejos. Necesitamos estar en Cristo para ser salvos. Necesitamos estar en Cristo para ser santificados. Necesitamos estar en Cristo para que no seamos culpados ni culpables por la ley. Porque solamente en Jesús somos santificados, solamente en Cristo podemos ser, porque Él es quien cumplió toda la ley. Solamente Jesús pudo cumplir la ley, nadie más. Y Él nos dio su justicia, Él nos da su justicia cuando nacemos de nuevo. Él nos imputa la justicia que tiene para que el Padre cuando nos vea, primero nos vea a través del Señor, a través de Jesucristo. Y si nos ve a través de Cristo, hermanos míos, es por eso que nos ama, porque su Hijo está en nosotros. A mí me hacía reír mucho cuando eran muy pequeñitos mis hijos y jugaban con sus amigos oculta, ¿sí? Era bien interesante ver a un pequeñito gordito, bien gordito, parado atrás de un árbol que tenía este grosor.
Ahí estaba. Y su lógica era, si yo no lo veo, él no me ve. Entonces se tapaba los ojos. ¿Tú crees que no es visible? Es completamente visible. Pero sería muy diferente si se ocultara detrás de un árbol muchísimo más grande que él. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Alinearnos a Cristo Jesús. De tal manera que no se vea nada de nosotros. Que todo lo que alguien vea, y sobre todo lo que el Padre vea en nosotros, sea Cristo Jesús. Si el Padre nos ve a través de Cristo, va a ver a su Hijo amado, va a ver a quien cumplió la ley, va a ver a quien es justo, santo y perfecto, y su amor recaerá en nosotros. Hermanos, eso es lo hermoso del Señor. Si nosotros perseguimos cumplir la ley, vamos a ser culpables de ella. Pero si perseguimos el estar en Cristo y el vivir a Cristo, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Si buscamos vivir a Cristo, estar en Cristo, estaremos en un lugar seguro. Lo estaremos. Porque amaremos con el amor de Cristo. Honraremos al Padre como el Señor Jesucristo lo hizo. Y más aún, y aquí viene la segunda parte, el Señor nos da su misericordia. Hace tiempo atrás hablábamos del amor de Dios, que el amor es un atributo de Dios, es un atributo que Dios ha decidido comunicarnos a través del Espíritu Santo. Sucede lo mismo con la misericordia. La misericordia es del Señor, así dice el Salmo. Y el hecho de que la misericordia sea del Señor, Él también ha decidido transmitirnos, contagiarnos de su misericordia. Entonces, a través del Espíritu Santo, no solamente recibimos su misericordia, somos capacitados para dar su misericordia. Porque la fe verdadera evidencia, da como resultado misericordia. Leamos una vez más Santiago, versículos 2 y 13, lo que estamos viendo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor es muy claro en esto. Porque Santiago está completando esta exhortación tan hermosa, recordándonos que la vida del creyente no solamente es decir que amamos a Dios. Y esta es la línea que divide a los salvos de los que no lo son. Porque es muy sencillo, hermanos míos, decir que amamos a Dios. Cualquier persona puede decir que ama a Dios. Es más, hay mucha gente allá afuera que dice que ama a Dios. Pero la verdadera manera de mostrar que amamos a Dios, ¿saben cuál es? Es cumplir lo que dijo Jesucristo. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia, hermanos míos, es la muestra de que amamos verdaderamente al Señor. Es manifestar con los hechos lo que decimos con palabras. Es más, muchas veces ni siquiera debemos decir las cosas. Nuestros hechos mostrarán que el Señor mora en nuestro corazón. Así como esa mujer en la carta de Pedro que ganó a su esposo sin palabras para el Señor. Nuestros hechos van a mostrar si el Señor está con nosotros. Mucha gente cree que vive a Cristo. Mucha gente lo hace, lo piensa que vive a Cristo. Pero yo quiero asegurarles que no puedes hacer simplemente, decir simplemente cosas. No simplemente son buenos deseos. No solamente son hermosas intenciones. No solamente son
palabras que suenan muy cristianas. Si tú dices ser salvo, si tú dices amar a Dios con todo tu corazón, si dices ser hijo de Dios, pero tu vida no muestra un gramo de esas palabras, tu vida es estéril. Tu vida es estéril. Y esto lo vamos a ver de lleno cuando nos toque hablar de los siguientes versículos sobre las obras de la vida del creyente, que muchas veces es confundido. Por eso es que Santiago dice, así hablad y así haced. Es decir, que lo que dices debe ser manifestado con los hechos. Es así de sencillo, hermanos míos. Santiago no da vueltas en el tema. Así hablad, así haced. Si tú dices que amas a tu prójimo, pero estás maltratando a las personas al salir de este lugar, ¿qué sentido tiene? Si tú dices que confías en el Señor, pero cuando llega la prueba a tu vida, sales huyendo, ¿qué estás mostrando? Si tú dices amar a Jesucristo, pero cuando llega el momento en el cual tú debes obedecer su palabra y no lo haces, ¿qué es lo que estás mostrando? Y quiero recordarles cuando enseñamos y predicamos la carta de Juan. ¿Recuerdan la primera carta de Juan? Vimos esta misma enseñanza. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esa es la verdadera muestra de amor, en hechos y en verdad. Un verdadero creyente que ha escuchado la palabra de Dios y la conoce, sabe, lo entiende, conoce que debe amar a su prójimo como a sí mismo. Lo vive. Y también sabe que no puede ni debe hacer acepción de personas. ¿Y sabes por qué tiene temor de esto, de hacer acepción de personas? Porque entiende que va a ser juzgado. Santiago dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú sabes que en tu trabajo vas a ser puesto en una auditoría, ¿qué haces? Te portas bien, ¿no es así? Haces las cosas de manera correcta. Pones mucha más atención en todo lo que estás haciendo para que no se te escape nada. Tienes cuidado. Entonces, no vas a hacer nada incorrecto, porque sabes que ahí está la auditoría, que está siguiendo tus pasos. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser diferente con Cristo? Si el Señor está constantemente, por su omnipresencia, con nosotros. Y más aún, ¿por qué tiene que ser diferente frente al tribunal de Cristo, donde todos compareceremos? Todos los salvos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y escucha lo que dice. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario, ¿te das cuenta? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos, especulan de una manera incorrecta acerca de ese tribunal. Ese tribunal no va a ser para ver si eres salvo o no. Solamente los salvos llegarán al tribunal de Cristo. Solamente los salvos pasarán por este tribunal. Cristo mismo será el juez. ¿Sabes qué va a ser puesto en juicio? Las obras que ya hemos hecho. Y solamente habrán dos tipos de obras. Las obras que el Señor hizo a través de nosotros, que permitimos nosotros, cuando morimos a nuestro yo, cuando morimos a nuestro orgullo y nos rendimos a Cristo, Él obra a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y esas obras son las que van a perdurar.
Pero nuestras obras humanas, las que hicimos en nuestras fuerzas, van a ser puestas al fuego y van a arder como heno, hojarasca y madera, así dice la palabra. Pero las obras que el Señor hizo en nosotros a través del Espíritu Santo perdurarán como oro, plata y piedras preciosas. Y el que sabe que va a ser juzgado, y más aún el resultado del juicio, ¿qué tiene que hacer? Obrar conforme al Espíritu, ¿no es así? No hacer acepción de personas. Por un simple principio. Aquí está el simple principio, Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto necesitamos comprenderlo de manera clara. Con el juicio que juzgamos somos juzgados, con la medida con que medimos somos medidos. Pero también el Señor nos dice que juzguemos con justo juicio. Si nuestro juicio no es justo, pues seremos medidos de esa manera. Hermanos, si estamos haciendo acepción de personas, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Si no estamos amando al prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y la conclusión es sencilla. El juicio será sin misericordia para aquel que no practica misericordia. Y Jesús ilustró esto con una parábola muy hermosa que tiene mucho que ver con el ejemplo que daba al principio. Mateo capítulo 18, ahí está la parábola, Mateo 18, versículos 23 al 35. Ok, dice la palabra del Señor: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una suma imposible de pagar. Ok, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña comparada con lo que le debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes cuál es el centro de la parábola? La misericordia. ¿Sabes qué significa misericordia? Cuando tú comienzas a investigar de dónde proviene la palabra misericordia, proviene del latín, que se divide en dos palabras: miseria y corazón. Lo que esta palabra expresa es pasar la miseria por el corazón. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo con nosotros? Él pasó nuestra miseria por su corazón para perdonarnos en amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No con un corazón humano, sino con el corazón que el Señor nos ha dado, un corazón de carne, un corazón que siente. Pasar la miseria de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro prójimo, por el corazón.
para sufrir con Él, sufrir sus miserias. Es la única manera de tener verdadera misericordia, el haber recibido primero la misericordia. Como les dije, no solamente basta con sentir ser misericordioso. No puede decir, no, yo soy bien misericordioso. No, a mí me da mucha pena cuando veo injusticia. Puedo decir eso. Pero otra cosa es actuar con misericordia. Más aún si sabemos que la misericordia es del Señor. ¿Se acuerdan que les dije? Salmo 62:12. La misericordia es del Señor. Y Él es quien nos da la misericordia. Él nos comunica la misericordia. ¿Saben por qué nosotros debemos ser misericordiosos? Porque primero hemos alcanzado misericordia. Tú has alcanzado misericordia no por tus méritos, porque el Señor pasó tu miseria por su corazón y Él decidió enviar a su Hijo para pagar tu deuda. Tú alcanzaste misericordia, Él te perdonó tu deuda. ¿Cómo no perdonar nosotros? ¿Cómo no amar a quien Cristo ama? El creyente es misericordioso porque ha alcanzado misericordia. Por eso es que Santiago cierra esta parte y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia está por encima del juicio. Triunfa, gana, es victoriosa. Y el Señor hoy nos exhorta a vivir con misericordia. Por el simple hecho de que primero hemos alcanzado su misericordia. Así que hermanos, Santiago nos enseña que la única manera de no ser culpados de toda la ley es primero alinearnos a Cristo, estar en Cristo, al punto de que solamente se vea a Cristo en nuestra vida. Así no seremos culpables de la ley, porque el Señor ya la cumplió en todo tiempo. Y el Señor nos permite alcanzar su misericordia. Él nos capacita para vivir con esta misericordia hacia los demás. Este mundo lo necesita. Nuestros hermanos lo necesitan. Nuestro prójimo lo necesita. Oremos. Pónganse de pie, por favor. Señor Jesús, no podemos negar que nuestro corazón humano nos lleva por caminos que pensamos que son buenos, pero su fin es camino de muerte. Y Señor, de la misma manera, te damos las gracias porque tú has tomado ese corazón de piedra, y nos diste un nuevo corazón. Un corazón que puede sentirte. Y nos has capacitado con la mente de Cristo. Señor, tenemos todos los recursos necesarios para que sea una realidad en nuestra vida. Señor, hemos alcanzado tu misericordia sin merecerla. La hemos alcanzado, Padre. Y te agradecemos por esto. Oh Señor mío, cuán bueno eres tú. Te alabamos y te bendecimos porque en todo tiempo, Señor, tú has mostrado tu misericordia. Señor, ¿cómo no vivir de esta manera? Porque tú también nos santificaste. Danos la fuerza, Señor, para entender esto. Para vivir con la misericordia que tú nos diste. Queremos amar a nuestro prójimo, queremos amar a nuestros hermanos como tú lo haces. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe por ti y en ti, Señor, no sea simplemente de palabra, sino que sea manifiesta con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con las obras que tenemos por el poder de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Gracias, Padre. Amén.